Le fui infiel a mi esposo con una pareja, y él se encargó de arruinarnos a todos. Esto es algo que nunca pensé que compartiría, no con extraños al menos, pero necesito sacarlo de mi pecho. Necesito saber si alguien más ha pasado por algo parecido, si soy la única persona en el mundo que ha tomado decisiones tan complejas. Tengo poco más de 35 años, casada desde hace 10 con el hombre que creí que sería mi compañero hasta el final de mis días. Vivimos en un pueblo pequeño, de esos donde todo el mundo se conoce o cree conocerse, rodeado de bosques densos y tranquilos en algún lugar del corazón de los Estados Unidos. Nuestra vida siempre ha sido bastante normal, supongo que diría la mayoría. Estable, predecible, cómoda. Mi esposo, llamémosle David, es un hombre bueno. Un hombre fuerte, trabajador, con un corazón enorme. Nos conocimos jóvenes y construimos nuestra vida paso a paso. Tuvimos nuestros desafíos, claro. El más grande fue hace unos años, cuando David tuvo un accidente de coche bastante grave. Fue un momento aterrador. Estuvo mucho tiempo en el hospital, y luego vino una recuperación larga y dolorosa, especialmente para volver a caminar con normalidad. Hubo días en los que la desesperación nos carcomía, pero nos apoyamos mutuamente. Yo estuve a su lado en cada sesión de fisioterapia, cada paso incierto, cada lágrima de frustración. Y él, con una fuerza de voluntad que aún hoy me asombra, logró ponerse de pie de nuevo y recuperar gran parte de su movilidad. Ese periodo nos unió de una manera profunda, forjó un vínculo basado en la resiliencia y el apoyo incondicional. Durante esos meses difíciles, cuando nos sentíamos más solos que nunca en esta pequeña ciudad donde no teníamos familia cerca, conocimos a Sara. Sara y su esposo, Mark. Vivían cerca y, de alguna manera, nuestros caminos se cruzaron en un momento en que ambos necesitábamos compañía y distracción. Sara es diferente. Vibrante, extrovertida, con una energía contagiosa. Nos hicimos inseparables rápidamente. Nuestras parejas congeniaron también y pronto, los cuatro éramos como una pequeña familia. Cenábamos juntos varias veces por semana, hacíamos excursiones por el bosque, veíamos películas hasta tarde. Sara se convirtió en mi mejor amiga, mi confidente. Ella y Mark nos ayudaron de formas que nunca podremos pagarles, no solo con apoyo práctico durante la recuperación de David, sino con esa sensación invaluable de no estar completamente solos en el mundo. Eran nuestro ancla en esta pequeña comunidad. Y esa amistad, esa cercanía, se mantuvo fuerte incluso después de que David se recuperó por completo. Todavía hoy, Sara es la persona a la que llamo para todo. A pesar de tener una relación sólida y una comunicación que siempre creí que era excelente en muchos aspectos con David, en los últimos tiempos había notado una cierta desconexión en un área particular. La intimidad física. No es algo que ocurriera de la noche a la mañana. Fue gradual, sutil. Las noches que solían ser un espacio de conexión apasionada se volvieron más tranquilas, más enfocadas en el descanso. Supongo que la vida, la rutina, el cansancio después de un largo día, y sí, la edad, aunque 30 y tantos no parezca viejo, a veces sientes que el cuerpo y el deseo no responden con la misma intensidad de antes. No era un problema grave, o al menos no lo veía así al principio. Simplemente una fase, pensé. Un día, mientras tomaba un café con Sara, le comenté esto con cierta vergüenza, admito. Le dije que sentía que la chispa en la habitación se había atenuado un poco, que extrañaba esa conexión física intensa que solíamos tener. Sara me escuchó con atención, asintiendo. Es totalmente normal, cariño, me dijo con su habitual franqueza. Las relaciones pasan por etapas y la intimidad puede cambiar con el tiempo. La rutina, el estrés afecta. Me sentí aliviada de que no me juzgara. Pero luego su tono cambió ligeramente, una chispa apareció en sus ojos. Sin embargo, añadió inclinándose un poco hacia mí, eso no significa que tengan que conformarse con menos. A veces las parejas necesitan explorar, experimentar un poco para reavivar el fuego. Salir de la zona de confort. Su comentario me tomó por sorpresa. Nunca habíamos hablado de algo así. Siempre la había visto como una mujer de mente abierta, sí, pero ¿experimentar? La idea me pareció extraña al principio, casi ajena a mi realidad. Pero al mismo tiempo, una pequeña semilla de curiosidad se plantó en mi mente. Empezamos a hablar un poco más al respecto, de forma general, sin profundizar demasiado. Ella hablaba de la importancia de la comunicación y la aventura en la pareja. Yo escuchaba, un poco asombrada por la naturalidad con la que lo abordaba. La conversación terminó ahí por ese día, pero la idea se quedó conmigo, dando vueltas en mi cabeza mucho después de despedirme de ella. La idea que Sara había plantado en mi cabeza sobre experimentar para reavivar la intimidad, se quedó allí, como una pequeña luciérnaga parpadeando en la oscuridad de mis pensamientos habituales. Al principio la descarté. No, eso no era para nosotros. David y yo éramos convencionales.
Nuestra idea de una noche emocionante era quizás probar un restaurante nuevo o quedarnos despiertos hasta tarde viendo una serie. La noción de incorporar a alguien más, o de explorar dinámicas íntimas fuera de nuestra relación tradicional, simplemente no encajaba con la imagen que teníamos de nosotros mismos como pareja. Sin embargo, las semanas pasaron, y la conversación con Sara seguía rondándome. Observaba a David, lo quería profundamente, pero esa distancia en el aspecto físico se sentía cada vez más presente. No era su culpa, ni la mía, simplemente era una realidad. Y la idea de que quizás había formas de reinyectar algo de chispa, de explorar una conexión diferente o adicional que pudiera, irónicamente, fortalecer nuestro vínculo principal, comenzó a parecer menos descabellada y más intrigante. La curiosidad, supongo, es una fuerza poderosa. Finalmente no pude más. Necesitaba saber más. Necesitaba que Sara profundizara en lo que significaba experimentar para ella y Mark. Le envié un mensaje preguntándole si podíamos vernos de nuevo para hablar sobre lo de la otra vez. Ella respondió de inmediato, entusiasmada. Arreglamos para tomar algo después del trabajo unos días después. Cuando nos sentamos con nuestras bebidas, fui directo al grano. Sara, dije sintiéndome un poco torpe, ¿podrías contarme más sobre lo que decías de experimentar? ¿Cómo es eso? Ella sonrió, una sonrisa cálida y comprensiva. Claro que sí, dijo. Y entonces comenzó a hablarme de su propia experiencia con Mark. Me explicó que ellos, después de muchos años juntos, habían sentido algo similar a lo que yo describía, una cierta meseta en su vida íntima. Decidieron, de mutuo acuerdo y con mucha comunicación de por medio, explorar la posibilidad de compartir momentos especiales con otras personas. No se trataba de engaño de ninguna manera, enfatizó, sino de una elección consciente de su pareja para enriquecer su mundo íntimo, de explorar conexiones y sensaciones desde una perspectiva diferente, siempre juntos o con el pleno conocimiento y consentimiento del otro. Habló de la excitación de la novedad, de aprender más sobre ellos mismos y sobre su relación a través de estas experiencias compartidas. Describió cómo para ellos había fortalecido su comunicación y su confianza, al tener que ser completamente abiertos y honestos el uno con el otro sobre sus sentimientos y sus deseos. La escuchaba con la boca ligeramente abierta, asombrada por la naturalidad con la que hablaba de algo que para mí parecía sacado de una película o un libro. Era tan diferente a todo lo que yo conocía. Pero al mismo tiempo, la forma en que lo describía, no como algo sórdido o secreto, sino como una forma honesta y consensuada de explorar la intimidad y la conexión humana, lo hacía parecer extrañamente posible. Mientras hablábamos, Sara me miró intensamente. «Sabes», dijo de repente, cambiando un poco el tema pero sin dejar de hablar de la misma esfera, «eres una mujer realmente hermosa. Tienes una energía increíble y una mente abierta que a veces escondes. Mucha gente se sentiría atraída por ti, alguien que aprecie esa belleza y esa chispa que tienes». Sus palabras me tomaron por sorpresa. No estoy acostumbrada a ese tipo de halagos, especialmente de mis amigas. Sentí que mis mejillas se enrojecían un poco, y una sensación agradable de ser vista y apreciada me recorrió. Me hizo sentir bien conmigo misma, en un momento en el que quizás me sentía un poco olvidada en ese aspecto. Después de compartir su experiencia y de ese inesperado cumplido, Sara me animó a hablar con David. «No digo que tengan que hacer lo mismo que nosotros», me dijo, «pero hablarlo, abrir la conversación, ya es un paso importante. Quizás descubran que hay otras formas de añadir aventura a su intimidad que funcionen para ustedes. O quizás no, pero al menos habrán sido honestos sobre lo que sientes y lo que te gustaría explorar». Salí de esa reunión con la cabeza dando 1000 vueltas. Estaba procesando todo lo que Sara me había contado, la idea de su vida íntima, el halago que me había dado, la sugerencia de hablar con David. Sentía una mezcla de miedo, curiosidad y una extraña excitación ante la posibilidad de explorar algo nuevo. Sabía que hablar con David no sería fácil. Él es un hombre de costumbres, reacio a los grandes cambios, especialmente en temas tan personales. Pero la semilla ya estaba sembrada, y la curiosidad me impulsaba a al menos intentarlo. A abrir esa conversación, a ver si él también sentía esa necesidad de reavivar algo que se había ido apagando. Así que, armada con una mezcla de esperanza y nerviosismo, decidí hablar con David. Elegí un momento tranquilo, después de cenar, cuando ambos estábamos relajados en el sofá. La televisión estaba apagada, y el único sonido era el crepitar del fuego en la chimenea. Sentía que las palabras se atascaban en mi garganta, pero sabía que tenía que hacerlo. Empecé hablando de nosotros, de cuánto lo quería, de lo agradecida que estaba por tenerlo en mi vida, especialmente después de todo lo que habíamos pasado juntos. Él me escuchaba con atención, sosteniendo mi mano. Luego, con cuidado, me adentré en el tema de nuestra intimidad.
Le expliqué que si bien amaba nuestra conexión emocional y la comodidad que habíamos construido, sentía que en el plano físico algo se había estancado. Le hablé de la conversación con Sara, de la idea de experimentar para añadir una chispa, para explorar nuevas facetas de nuestra conexión o incluso de nosotros mismos como individuos dentro de la pareja. Fui vaga a propósito al principio, queriendo sondear su reacción antes de soltar toda la artillería. David me miró con una expresión de sorpresa, e incluso un poco de desconcierto. Soltó mi mano y se reincorporó en el sofá, su postura volviéndose más rígida. Cariño, no entiendo muy bien a qué te refieres, dijo, su voz teñida de confusión. Tenemos intimidad. Quizás no tan a menudo como antes del accidente o cuando éramos veinteañeros, pero es suficiente, ¿no? Le expliqué que para mí suficiente no era lo mismo que plenitud, que sentía que podíamos explorar más, que quizás había otras formas de conectar a un nivel más profundo o diferente. Fue entonces cuando su expresión cambió de confusión a una firmeza inquebrantable. Mira, dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas, sé que Sara tiene ideas modernas sobre estas cosas. Pero yo no soy así. Yo te tengo a ti. Tú eres más que suficiente para mí. No necesito a nadie más, ni quiero experimentar con nadie más. Nuestro matrimonio es entre tú y yo. Así es como debe ser. Es lo que creo. Es lo que quiero. Su respuesta fue respetuosa, sí, pero absolutamente clara. Era como si hubiera levantado un muro infranqueable. Para él, la monogamia tradicional no era negociable. Era el pilar de nuestro matrimonio y la idea de alterarla, de cualquier manera, era simplemente impensable. La conversación terminó poco después de forma amistosa, pero yo me quedé con una profunda sensación de decepción. No estaba enojada con él, entendía su postura. Pero me sentí frustrada. Era como si una puerta que yo había empezado a vislumbrar se hubiera cerrado de golpe en mi cara. Sentí que no me había entendido del todo, que no había comprendido la profundidad de mi inquietud o mi deseo de explorar. Volví a sentir esa soledad en el ámbito íntimo, pero ahora agravada por la certeza de que David y yo estábamos en páginas completamente diferentes en este tema. Necesitaba hablar con alguien, y la única persona que podía entenderme en ese momento era Sara. La llamé al día siguiente y le conté la conversación con David, mi decepción y mi frustración. Ella me escuchó con su habitual empatía. Lo lamento mucho, cariño, dijo sinceramente. Sé que es difícil cuando tu pareja no está en la misma sintonía. Pero te dije, algunas personas simplemente no están abiertas a explorar más allá de lo convencional. Luego su tono se volvió más cómplice. Quizás, dijo suavemente, necesitas a alguien que sí lo esté. Alguien que entienda esa parte de ti que busca algo más. Esa noche quedamos para tomar unas copas en un bar tranquilo. Empezamos hablando de mi frustración con David, pero la conversación pronto tomó otro rumbo. Sara era una compañía increíble. Me hacía reír, me hacía sentir inteligente y atractiva. A medida que las copas se acumulaban, el ambiente se relajó, y la conversación se volvió más personal, más íntima. Me habló de su propia atracción por la aventura, por la exploración de conexiones con otras personas. Y luego sus elogios comenzaron de nuevo, esta vez más directos, más cargados de intención. Me dijo lo hermosa que me veía esa noche, lo inteligente y divertida que era, lo mucho que admiraba mi fuerza. Me sentía vista. Deseada. Algo que, sin darme cuenta, echaba de menos más de lo que pensaba. La música de fondo parecía desvanecerse, y solo éramos ella y yo en ese rincón del bar. Su mirada era intensa, fija en la mía. Podía sentir la electricidad en el aire entre nosotras, una tensión palpable que no había sentido en mucho tiempo. Se inclinó un poco más hacia mí, su mano se posó suavemente sobre la mía que estaba en la mesa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía en ese instante que algo estaba a punto de cambiar. Y aunque una parte de mí estaba aterrorizada, otra parte, esa parte curiosa y deseosa de explorar, no podía retroceder. Su rostro estaba a centímetros del mío, sus ojos brillaban en la penumbra. Y entonces, muy lentamente, se acercó un poco más. El aire entre Sara y yo se volvió denso, cargado de una expectativa que me hizo temblar ligeramente. Cuando se inclinó hacia mí en la penumbra del bar, el mundo exterior dejó de existir. Sus ojos eran lo único que veía. Y entonces nuestros labios se encontraron. Fue un beso tierno al principio, una exploración suave, pero rápidamente se intensificó. Había una electricidad innegable, una chispa que sentí hasta la punta de los dedos, algo que no había experimentado en mucho tiempo. No era solo un beso, era una conversación tácita, una aceptación mutua de la tensión que había estado creciendo entre nosotras. La noche se profundizó y la conexión que comenzó con un beso nos llevó por un camino inesperado.
Dejamos el bar casi sin hablar, siguiendo una corriente invisible que nos arrastraba. Terminamos en su casa. El ambiente allí era diferente, más íntimo, más cargado de posibilidades. Las palabras se volvieron escasas, reemplazadas por gestos, miradas y el sonido de nuestras respiraciones. Exploramos una conexión que iba más allá de la amistad. Compartimos un momento de intensa cercanía, un espacio donde los límites se desdibujaron y nuestros cuerpos encontraron una sintonía inesperada. Fue una exploración mutua, un encuentro de deseos que se manifestaron en caricias que hablaban otro idioma, en una conexión física que se sentía a la vez prohibida y extrañamente liberadora. Había una intensidad, una pasión que me tomó por sorpresa, una respuesta en mi propio cuerpo que me dejó sin aliento. Nos sumergimos en ese espacio de intimidad compartida, donde solo existíamos nosotras dos y las sensaciones del momento. Pero tan pronto como esos momentos intensos llegaron a su fin, la realidad cayó sobre mí como un balde de agua fría. ¿Qué había hecho? La oleada de placer se disipó, dando paso a un torbellino de horror y culpa. Mi mente saltó de inmediato a David. Mi esposo. El hombre al que amaba, el hombre con el que había compartido una década de mi vida, al que había prometido fidelidad. Había cruzado una línea que nunca, jamás, creí que cruzaría. La imagen de su rostro, de su bondad, de su confianza en mí, me inundó y sentí una náusea profunda. Estaba horrorizada por mi propia acción, por la traición que acababa de cometer. Mientras yo lidiaba con mi pánico interno, Sara se movía con una calma desconcertante. No había rastro de arrepentimiento o sorpresa en su rostro. Se acercó a mí con ternura, acariciando mi brazo. «Hey», dijo suavemente, «respira. Está bien». Intentó minimizar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. «No tienes que asustarte así», continuó, su voz tranquila y reconfortante. «Somos dos adultas, hubo una atracción, y exploramos esa conexión. Es algo natural, cariño. Sucede». Intentó normalizarlo, pintarlo como algo simple, una experiencia más en la vida. Una parte de mí quería creerla desesperadamente. Quería que fuera así de sencillo, una exploración sin consecuencias. Pero la otra parte, la que estaba anclada a mi vida con David, gritaba en agonía. Estaba horrorizada por la infidelidad, por haber roto mis votos, por el potencial daño que esto podría causar. Y sin embargo, y este es el punto que me carcomía, no podía negar que en el momento me había gustado. Había sentido cosas que no sentía en años, una intensidad, una conexión física que había anhelado sin siquiera darme cuenta de cuán profundo era ese anhelo. La experiencia, a pesar de la culpa que la envolvía, había sido poderosa. Esa dualidad me desgarraba por dentro. Sentía una profunda vergüenza por haber disfrutado algo que estaba tan mal. Sabía que no podía quedarme allí ni un minuto más. Necesitaba irme, necesitaba espacio para procesar el terremoto que acababa de sacudir mi mundo. Me vestí a toda prisa, sintiéndome torpe y expuesta. Sara me miraba con una expresión de preocupación, pero no intentó detenerme. Le dije que tenía que irme, que necesitaba pensar. Ella asintió y me acompañó a la puerta. Su despedida fue un abrazo rápido y un susurro: «Llámame cuando quieras, sí». Salí a la noche estrellada, sintiendo que el aire frío era un shock después del calor de la habitación. El camino a casa fue un borrón. Mi mente daba vueltas, reviviendo la noche una y otra vez. Había cruzado una línea muy peligrosa. Y no tenía idea de a dónde me llevaría ahora el camino. Llegué a casa sigilosamente, sintiendo que cada tabla del suelo crujía más fuerte de lo normal, delatando mi llegada a altas horas de la madrugada. Abrí la puerta con cuidado, intentando no hacer ruido. La casa estaba oscura y silenciosa. Respiré hondo, el olor familiar de nuestro hogar me envolvió, lo que solo intensificó mi sensación de ser una intrusa, una extraña que acababa de profanar la santidad de nuestro espacio compartido. David estaba dormido en la cama, la luz de la mesita de noche encendida, un libro apoyado en su pecho. Me cambié de ropa en el baño, moviéndome con una lentitud forzada, como si así pudiera ralentizar también el torbellino de pensamientos en mi cabeza. Cuando me metí en la cama a su lado, se removió y abrió los ojos, somnoliento. «¿Cariño? ¿Qué hora es?», preguntó con voz adormilada. Sentí una oleada de pánico. Mi corazón se aceleró, temí que pudiera ver la culpa escrita en mi rostro, que pudiera oler el perfume de Sara o sentir la energía de la noche en mí. «Oh, hola», dije intentando sonar casual, aunque mi voz temblaba un poco. «Lo siento, perdí la noción del tiempo. Estaba con Sara. Nos quedamos hablando y se nos hizo tarde». Su mirada se detuvo en mí un momento, pero no parecía sospechar nada. Simplemente murmuró algo sobre que me veía cansada y se dio la vuelta para seguir durmiendo. «Me alegra que te divirtieras», dijo antes de volver a quedarse dormido.
Su reacción tan normal, tan confiada, me hizo sentir aún peor. No me interrogó, no desconfió, simplemente aceptó mi explicación. Esa aceptación incondicional fue un puñal. Me acosté a su lado, sintiendo el espacio entre nosotros como un abismo. Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. La imagen de la noche con Sara se repetía en mi mente alternando con la imagen de David, dormido, ajeno a todo. La culpa me asfixiaba, un peso insoportable en mi pecho. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Actuaba con normalidad, iba al trabajo, cocinaba, compartía tiempo con David, pero por dentro estaba en constante conflicto. Cada sonrisa que le daba se sentía forzada, cada conversación una actuación. El secreto me carcomía. Me sentía sucia, deshonesta, como si llevara una máscara todo el tiempo. Pensaba en lo que había hecho sin parar, en la traición, en cómo había podido permitir que sucediera. Me reprendía, me prometía a mí misma que nunca más volvería a pasar. Pero en medio de toda esa culpa y arrepentimiento, había otra sensación, una que me aterrorizaba reconocer. Echaba de menos la intensidad de la noche con Sara. Extrañaba esa chispa, esa sensación de ser completamente deseada, de explorar un lado de mi intimidad que había estado dormido. La comparación con la rutina de nuestra vida física con David era inevitable, y aunque amaba a David y apreciaba nuestra conexión, esa otra experiencia había sido diferente. Poderosa. La memoria de las sensaciones chocaba violentamente con mis principios morales, creando una batalla interna agotadora. La lucha duró varios días. Me decía que era una locura, que debía alejarme de Sara, que esto destruiría mi vida. Pero la curiosidad y el recuerdo de esa conexión intensa eran como un imán. A pesar de la culpa, una parte de mí anhelaba repetir esa experiencia. Finalmente la tentación se volvió demasiado fuerte. Necesitaba sentirlo de nuevo. Necesitaba entender qué significaba esa conexión con Sara. Con las manos temblando busqué su número en mi teléfono. Dudé un momento, el dedo sobre la pantalla, mi mente gritando que no lo hiciera. Pero la otra parte, esa parte que buscaba algo que no encontraba, ganó la batalla. La llamé. Cuando nos vimos de nuevo hubo un instante de incomodidad, una especie de reconocimiento silencioso de lo que había pasado. Pero Sara, con su facilidad habitual, lo disipó rápidamente. Empezamos a hablar, como siempre, pero la corriente entre nosotras volvió a aparecer, más fuerte que antes. La conversación pronto dio paso a miradas, a un roce de manos que se prolongó un poco más de lo necesario. Y antes de darme cuenta, nos encontramos de nuevo en ese espacio de intimidad compartida. Fue tan intenso como la primera vez, quizás incluso más, ahora que ya no había la sorpresa inicial. Exploramos esa conexión diferente una vez más, dejándonos llevar por las sensaciones y la proximidad. Después, mientras intentaba recuperar el aliento y la realidad volvía a instalarse, Sara me miró con esos ojos penetrantes y me dijo con total naturalidad: ¿ves? Hay algo real aquí entre nosotras. Una conexión fuerte. No tienes que sentirte culpable por explorar algo que se siente bien. Es normal. A veces simplemente conectas con alguien a otro nivel. Y está bien. Sus palabras, aunque intentaban ser un consuelo, solo añadían otra capa a mi confusión. ¿Normal? ¿Estaba bien? Una parte de mí quería creerla, quería aceptar que esto era simplemente una conexión, una exploración. Pero la otra parte, la que veía el rostro de David en mi mente, sabía que estaba cruzando una línea muy peligrosa, una y otra vez. A pesar de la normalización de Sara, el peso del secreto y la traición seguían allí, pesando sobre mí. Y aún así, el atractivo de esa intensa conexión parecía estar ganando terreno en la batalla contra mi conciencia. Este era solo el principio de una espiral descendente. Recuerda, para más historias como esta suscríbete, dale like y activa la campanita. Continuemos. Los meses pasaron, y lo que empezó como una transgresión aterradora se convirtió en una parte secreta y recurrente de mi vida. Mis encuentros con Sara ya no eran un suceso aislado, sino citas clandestinas que esperaba con una mezcla de anticipación y la persistente sombra de la culpa. Nos veíamos en su casa, aprovechando los momentos en que Mark no estaba, o inventábamos excusas elaboradas para que yo me quedara fuera hasta tarde. El nudo en el estómago al principio no desapareció del todo, pero se hizo más manejable, se convirtió en un peso con el que aprendí a vivir, o al menos a ignorar la mayor parte del tiempo. La emoción, la intensidad de esa conexión diferente, el sentirme deseada de una manera que no sentía con David, se volvieron una especie de escape. Una adicción silenciosa. Sara seguía normalizando nuestra relación, hablándome de lo importante que era explorar mis deseos, de no limitarme por convenciones. Y yo, en mi confusión y mi anhelo, empecé a creerle un poco más cada vez. La culpa estaba allí, sí, pero se veía opacada por la inmediatez de la experiencia y la validación que Sara me ofrecía.
Un día, Sara me propuso algo nuevo. Estábamos planeando nuestro próximo encuentro y me dijo con una naturalidad que me descolocó: ¿qué tal si Mark se une a nosotros la próxima vez? Mi mente se detuvo. ¿Mark? ¿Unirse? Pero él sabe lo nuestro, pregunté, sintiendo que el pánico volvía a asaltarme. Mi primera reacción fue pensar que Sara, mi mejor amiga, también estaba engañando a su esposo, y que ahora quería involucrarme en eso de una manera aún más profunda y peligrosa. La idea me horrorizó. ¿Ya no bastaba con mi propia doble vida? A pesar de mi nerviosismo, no pude negarme. Había desarrollado una dependencia emocional de Sara, y la curiosidad, una vez más, me empujó hacia adelante. Cuando llegué a su casa esa noche, Mark estaba allí. Sentado en el sofá, tranquilo, con una ligera sonrisa. Sentí que mis palmas sudaban. Miré a Sara, buscando una explicación, una señal de que todo esto era un malentendido. Y entonces Sara lo aclaró todo, de la manera más inesperada. Cariño, me dijo tomándome de la mano, Mark sabe todo sobre nosotras. Él no solo lo aprueba, sino que es parte de nuestro estilo de vida. Ha querido conocerte en este contexto. Está aquí porque quiere estar. La revelación me dejó helada. Mark sabía. ¿Y estaba de acuerdo? Y quería participar. Era como si la tierra se abriera bajo mis pies una vez más. Me sentí increíblemente expuesta, observada. No sabía dónde mirar, qué decir. La incomodidad era palpable. Mark, al ver mi reacción, habló por primera vez. Su voz era calmada, amable. Hola, mi nombre, dijo. Sara me ha contado mucho sobre ti y sobre la conexión que han encontrado. Queríamos ofrecerte la oportunidad de explorar esto juntos, si te sientes cómoda. Me explicó de una manera muy respetuosa, que ellos habían estado explorando relaciones íntimas consensuadas con otras personas como pareja desde hacía un tiempo, y que Sara le había compartido lo especial que era su conexión conmigo. No me presionaron, me dejaron claro que mi comodidad era lo primordial, que si no estaba lista o no quería, lo entenderían perfectamente. Mientras hablaban, observé a Mark. No era el esposo engañado que había imaginado. Era un participante activo, informado, tranquilo. La dinámica entre ellos era de total apertura y confianza. Y al observar eso, mi incomodidad inicial empezó a dar paso a la intriga. La idea de explorar la intimidad no solo con Sara, sino también con Mark, como pareja, abría una dimensión completamente nueva de lo que creía posible. Era aterrador, sí, pero también extrañamente atractivo. La barrera de lo desconocido se hizo más pequeña, reemplazada por una creciente curiosidad sobre cómo sería. La noche avanzó. Hablamos un poco más, la tensión disminuyendo lentamente. Y entonces, de manera orgánica, sin presión, la atmósfera cambió. Lo que comenzó con conversación y observación, se transformó en un nuevo capítulo en nuestra exploración íntima. Los tres compartimos un espacio de conexión expandido. Fue diferente a estar solo con Sara. Añadir a Mark creó una dinámica completamente nueva, una danza de tres donde los límites y las interacciones se multiplicaron. Hubo un nivel de exploración, de sensaciones compartidas, que me sorprendió. Y la verdad incómoda que tuve que admitir ante mí misma, fue que lo disfruté. A pesar del shock inicial, a pesar de la complejidad de la situación, la experiencia fue intensa y placentera. Sentir la conexión con Sara y la presencia de Mark, ser deseada y explorada en este contexto ampliado, despertó algo en mí que ni siquiera sabía que existía. Esa noche crucé otra frontera. No solo me había vuelto infiel a mi esposo con mi mejor amiga, sino que ahora me encontraba explorando la intimidad con ella y su esposo, con su pleno conocimiento y consentimiento. La complejidad de mi vida se había elevado a un nivel completamente nuevo. Y mi implicación con Sara y Mark se hizo mucho más profunda. Una vez que crucé la barrera de la intimidad compartida con Sara y Mark, el ritmo de nuestros encuentros se aceleró drásticamente. Lo que había sido una curiosidad esporádica con Sara se transformó en una dinámica regular con la pareja. Pronto nuestros encuentros con ellos se volvieron casi una rutina, algo que sucedía varias veces por semana. Inventaba excusas para David, noche de chicas con Sara, ayudando a Sara con algo, clase de yoga tardía. Las mentiras se volvieron fáciles, parte del tejido de mi día a día. Pasábamos muchas noches explorando esta conexión ampliada, sumergiéndonos en un espacio donde las reglas de mi vida normal no aplicaban. La intensidad de nuestra dinámica a tres, la novedad constante, la sensación de ser el centro de atención de dos personas de una manera tan primaria, se convirtió en una parte habitual de mi semana. Era una vida paralela, secreta y emocionante, que contrastaba fuertemente con la tranquilidad predecible de mi hogar. Como era de esperarse, esta inmersión en mi vida secreta tuvo un impacto en mi relación con David. Empecé a estar menos presente.
Las cenas se volvieron más cortas, las conversaciones más superficiales. Siempre tenía prisa por terminar el día, por encontrar una excusa para salir, o simplemente para encerrarme en mis pensamientos y mensajes con Sara. El tiempo que solía pasar con David, viendo una película, leyendo juntos o simplemente charlando, se redujo drásticamente. Mi energía, mi atención, mis pensamientos estaban cada vez más centrados en la otra pareja, en cuándo sería nuestro próximo encuentro y qué exploraríamos. Sin darme cuenta, estaba descuidando al hombre con el que había prometido compartir mi vida. David, siendo el hombre observador que es, empezó a notar el cambio. Al principio creo que pensó que era estrés del trabajo, o quizás que estaba pasando por una fase. Pero a medida que mi distancia se prolongaba, comenzó a preocuparse. Me preguntaba por qué estaba tan distraída, porque ya no quería pasar tiempo con él por las noches. Cariño, me dijo una noche con una expresión de genuina preocupación en el rostro, siento que te estás alejando. Te noto distante. Echo de menos pasar tiempo contigo, echo de menos que estemos simplemente juntos. Me decía que se sentía solo, abandonado. Sus palabras me dolieron, sentí una punzada de culpa, un recordatorio brutal del costo de mi doble vida. Por un tiempo después de que David expresara su preocupación, intenté cambiar. Reduje un poco la frecuencia de mis encuentros con Sara y Mark. Me esforcé por estar más presente cuando estaba con David, le presté más atención, propuse hacer cosas juntos como solíamos hacer. Quería tranquilizarlo, quería creer que aún podía equilibrar ambas vidas. Pero mi intento fue efímero. La intensidad de la conexión con Sara y Mark, la emoción que me proporcionaba, el escape de la rutina, era demasiado adictivo. La vida normal con David, aunque segura y llena de cariño, me parecía ahora un poco monótona en comparación. Empecé a justificarme a mí misma, diciéndome que David estaba bien, que solo era una fase, que necesitaba esta válvula de escape. Poco a poco volví a caer en mis viejos hábitos. Las excusas se hicieron más frecuentes de nuevo, y mi tiempo y energía volvieron a volcarse en mis encuentros con la otra pareja. Me volví complaciente, menos cuidadosa. La emoción del secreto se mezclaba con una peligrosa sensación de invulnerabilidad. Sentía que tenía el control, que podía manejar ambas realidades. Estaba tan inmersa en ese mundo de exploración y deseo que perdí de vista lo obvio, mi comportamiento estaba teniendo consecuencias reales, y David no era tonto. Esa noche, la noche en que todo explotó, estaba en casa de Sara y Mark. Era uno de nuestros encuentros habituales. El ambiente era íntimo y cargado, como siempre. Estábamos los tres inmersos en nuestra dinámica, explorando esa conexión física que se había vuelto tan familiar. Las risas bajas, las caricias compartidas, la total absorción en el momento, estábamos tan perdidos en nuestro propio mundo que no escuchamos nada más. No escuchamos la puerta abrirse, no escuchamos los pasos en el pasillo. Estábamos completamente ajenos al hecho de que la puerta a nuestra vida secreta estaba a punto de ser derribada por la persona a la que más estábamos lastimando. La complacencia nos había cegado, nos había hecho creer que éramos intocables en nuestro propio pequeño universo. Pero el mundo real, el mundo que yo había estado descuidando, estaba a punto de irrumpir de la manera más brutal posible. Estábamos completamente absortos en nuestra propia burbuja, en el calor y la intimidad compartida, cuando un sonido abrupto nos sacó de golpe de nuestro ensimismamiento. Un portazo. Fuerte. Inesperado. Nuestros ojos se abrieron de golpe, buscando la fuente del ruido. Un instante después, la puerta de la habitación se abrió violentamente, revelando una figura en el umbral. Era David. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos por la incredulidad y el shock. Nos miró. A los tres. Y en ese instante vi la comprensión amarga y dolorosa reemplazar la sorpresa en sus facciones. Estábamos en la cama, los tres, en un estado que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de nuestro encuentro. El aire se cargó de una tensión insoportable. El silencio que siguió al portazo se sintió más ensordecedor que cualquier grito. Por un segundo eterno, solo nos quedamos allí, congelados, mirándonos. Entonces la incredulidad en el rostro de David se transformó en pura, ardiente furia. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó, su voz resonando en la habitación, cargada de dolor y rabia. Su mirada se fijó en mí, una mirada que nunca antes me había dirigido, una mezcla de horror y traición que me heló la sangre. Señaló la escena con la mano temblorosa. ¿Ustedes? ¿Y tú? ¿Con ellos? ¿Cómo pudiste? Yo no pude responder. Mi mente se quedó en blanco. Estaba en shock total. Mi cuerpo se sentía pesado, incapaz de moverse o hablar. Solo podía mirar a David, a la furia que distorsionaba su rostro, al dolor en sus ojos. La realidad de lo que había hecho, del daño que había causado, me golpeó con una fuerza demoledora.
En medio del caos, Sarah y Mark intentaron intervenir. Se reincorporaron, aunque con un poco de torpeza dada la situación. Sarah dio un paso adelante extendiendo una mano hacia David. David, espera, podemos explicarlo, dijo su voz sorprendentemente tranquila, intentando razonar con él. Mark también habló intentando apaciguar la situación, quizás incluso con la descabellada idea de intentar que él entendiera, que se uniera a su normalidad. David, amigo, esto es algo que exploramos. Es consensuado. Podrías entenderlo. Pero sus palabras solo echaron más leña al fuego de la furia de David. ¿Explicarlo? Entenderlo, rugió, su rostro enrojeciendo. Su puño se cerró y con una velocidad sorprendente se lanzó hacia Mark. Hubo un sonido sordo y un gemido. David había descargado su rabia sobre él con un golpe contundente. Mark retrocedió bruscamente, tropezó y cayó al suelo, llevándose la mano a la cara, aturdido y sangrando un poco por la nariz. La violencia repentina me dejó aún más petrificada. Entonces David se giró hacia mí de nuevo, su mirada llena de un desprecio absoluto. Ya no veía a la mujer que amaba, sino a una extraña que lo había humillado hasta la médula. Sus palabras fueron un torrente de veneno. Y tú, me escupió, tú eres una cualquiera. Una mujerzuela fácil que se mete en la cama con el primer idiota que se le cruza con nuestros amigos. ¡Qué asco me das! Cada palabra era un latigazo cortando hondo. Sentía que me encogía, que desaparecía bajo el peso de su desprecio. Se acabó. Esto se terminó aquí mismo. Quiero el divorcio. Ahora mismo. Recoge tus porquerías y lárgate de mi casa. Y si vuelves a aparecer por allí, si te cruzas en mi camino de nuevo, te juro que te mato. Su voz era un gruñido, lleno de rabia y dolor. Me quedé allí desnuda y destrozada, incapaz de articular una sola palabra en mi defensa, incapaz de mover un músculo. El shock, el miedo y la vergüenza me habían paralizado por completo. Las palabras de David, llenas de tanto odio y dolor, resonaban en la habitación. Vi la desesperación en sus ojos, la rabia de un hombre al que le habían destrozado el corazón y la confianza en un instante. Sin esperar una respuesta, David se dio la vuelta bruscamente y salió de la habitación con la misma furia con la que había entrado. Le oí bajar las escaleras a toda prisa, y un segundo portazo, aún más fuerte que el primero, sacudió la casa. Nos quedamos los tres en un silencio atónito, rodeados por el caos que su ira había dejado atrás. Mark se quejaba en el suelo, Sarah me miraba con una mezcla de pánico y algo que no pude descifrar. Y yo solo sentía el vacío helado y el eco de las palabras de mi esposo, las palabras que habían puesto fin a 10 años de matrimonio en el peor escenario posible. Mi vida, tal como la conocía, acababa de implosionar. Las palabras de David, llenas de odio y la amenaza final, resonaron en mis oídos incluso después de que la puerta se cerró con estrépito. Mi cuerpo, ya tembloroso por el shock, cedió por completo. Caí de rodillas en el suelo, incapaz de contenerme más. Las lágrimas brotaron sin control, acompañadas de sollozos desgarradores. No podía respirar, el aire no llegaba a mis pulmones. Estaba teniendo un ataque de pánico en toda regla. Todo lo que había reprimido, el miedo, la culpa, la vergüenza, el shock de ser descubierta y las palabras crueles de David, explotaron al mismo tiempo. Sarah y Mark, a pesar de la conmoción y la nariz sangrante de Mark, reaccionaron rápidamente. Sarah se agachó a mi lado, abrazándome, intentando calmarme. Hey, cálmate, respira conmigo, decía suavemente mientras me frotaba la espalda. Mark, aún lidiando con su golpe, se acercó también. Mientras se limpiaba la sangre con un pañuelo, me miró y dijo, intentando sonar tranquilizador a pesar del dolor, está en shock. Ya se le pasará. Dale tiempo. Probablemente recapacitará cuando se calme, entenderá que esto es normal para nosotros, que no es un engaño tradicional. Sus palabras, que intentaban ser un consuelo, sonaron huecas para mí en ese momento. Sabía que David no era como ellos. Conocía su carácter. Poco a poco los sollozos disminuyeron, reemplazados por un llanto silencioso y temblores incontrolables. Me sentía agotada, vacía. Pasé el resto de la noche en su sofá, incapaz de dormir, reviviendo la escena una y otra vez. A la mañana siguiente, con la luz del día, la necesidad de saber qué había pasado, de ver si David estaba en casa, me impulsó a actuar. Decidí que tenía que ir a nuestra casa. Sarah se ofreció a acompañarme, pero insistí en ir sola. Necesitaba enfrentarme a la realidad yo misma. El corto trayecto hasta nuestra calle se sintió eterno. Cuando vi la casa desde la distancia, parecía normal. El jardín cuidado, las cortinas corridas, nada parecía fuera de lo común. Pero al acercarme noté algo en el patio trasero. Un montón de ceniza y restos humeantes. Mi corazón dio un vuelco.
Corrí hacia atrás y me detuve en seco. Allí donde una vez estuvieron nuestros muebles de exterior y algunas cajas viejas, ahora solo quedaban los restos carbonizados de nuestros muebles de sala, de nuestra mesa de comedor, quizás incluso de algunas de mis cosas que él consideraba nuestras. La devastación fue un shock. Y la casa estaba abierta. Entré con aprehensión. El silencio era sepulcral. Caminé de una habitación a otra. El despacho de David estaba vacío. Su armario vacío. Sus cosas desaparecidas. Él no estaba allí. Y el fuego en el patio trasero era una clara señal de la magnitud de su rabia y su intención. Había borrado todo lo que consideraba que nos unía, todo lo que representaba nuestro matrimonio. El pánico volvió a asaltarme, esta vez con más fuerza. Esto no era solo un enfado, un berrinche como había sugerido Mark. Esto era definitivo. David se había ido, y había prendido fuego a una parte de nuestra vida al hacerlo. No sabía qué hacer. Estaba sola y aterrada. Instintivamente marqué el número de Sara. Entre sollozos, le conté lo que había encontrado. La casa está vacía. Ha quemado los muebles. No sé dónde está, no sé qué va a hacer, grité, al borde de la histeria. Sara, al otro lado del teléfono, intentó sonar calmada, aunque podía notar una pizca de nerviosismo en su voz. Tranquila, respira. Seguramente solo está desahogándose, haciendo un drama. Ya se le pasará. No creo que te haga daño físico, cariño. Él no es así. Solo está furioso ahora mismo. Es un berrinche. Insistió en que me fuera a su casa, que no me quedara sola en la mía. Me fui a vivir con Sara y Mark. No tenía otro lugar a donde ir de inmediato, y la idea de estar sola con mi miedo era insoportable. A pesar de la ansiedad constante por David y el remordimiento que me carcomía, la extraña dinámica con Sara y Mark continuó incluso esos días. Era una contradicción horrible, por un lado, mi vida se desmoronaba debido a esta relación, y por otro, en medio de la crisis, seguía recurriendo a ellos, a la intimidad que compartíamos como una forma distorsionada de consuelo o escape. Era una espiral viciosa. Me sentía culpable por estar allí, culpable por lo que le había hecho a David, culpable por seguir buscando esa conexión con ellos mientras mi matrimonio ardía, literal y figurativamente. Pero la comodidad que ofrecían, el hecho de no estar sola, y sí, la persistente e innegable atracción, me mantenían atrapada en su órbita, a pesar del creciente miedo a lo que David pudiera hacer a continuación. Sabía que subestimar su determinación sería un error. Después de pasar un par de noches inquietas en casa de Sara y Mark, envuelta en una mezcla de culpa por David y esa extraña, casi automática, continuación de nuestra dinámica íntima con ellos, decidí que tenía que ir a trabajar. Necesitaba una distracción, algo que se sintiera normal en medio del caos. Me vestí intentando proyectar una calma que no sentía, y conduje hasta la oficina, el nudo en el estómago más apretado que nunca. Al llegar, inmediatamente sentí que algo andaba mal. El ambiente era tenso. Mis colegas me miraban de forma extraña, con miradas furtivas, algunos apartaban la vista rápidamente, otros susurraban entre ellos cuando yo pasaba. Sentí que el calor me subía por el cuello. Sabía que algo estaba pasando, pero no podía imaginar qué. Intenté ignorarlo y dirigirme a mi escritorio, pero antes de llegar, la secretaria de mi jefe me llamó con un gesto. El jefe quiere verte en su oficina, ahora mismo. Tragué saliva. Mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mis costillas. Entré en su oficina, una sensación de pavor creciendo en mi interior. Mi jefe, un hombre por el que siempre tuve un gran respeto, estaba sentado en su escritorio, con una expresión grave en el rostro. Tenía unas fotos sobre la mesa, dispersas, que miraba con el ceño fruncido. Cuando me vio, levantó la vista y me hizo un gesto para que me sentara. Siéntate, por favor, dijo, su voz carente de su habitual calidez. Se inclinó y recogió las fotos, ordenándolas en un pequeño montón. Luego, sin decir una palabra más, las deslizó sobre la mesa hacia mí. Las cogí con manos temblorosas. Y entonces las vi. Eran fotografías. Fotografías de la noche en casa de Sara y Mark. Imágenes de un momento muy privado y compartido, capturando la escena exacta en la que David nos había encontrado. Estábamos los tres en medio de nuestra exploración íntima. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Cómo? ¿Cuándo? Mi mente corrió hacia la noche de la confrontación. En medio de la furia, el caos, el shock. ¿David había tomado estas fotos? No lo recordaba en absoluto. Había estado demasiado petrificada para darme cuenta de lo que estaba haciendo más allá de gritarnos. La humillación fue inmediata, ardiente. Ver esas imágenes, tan explícitas en su contexto a pesar de no ser gráficas en un sentido vulgar,
me hizo sentir una vergüenza indescriptible. Mi jefe me miraba, esperando una explicación. Pero yo no podía hablar. No había justificación posible. No podía negarlo, las fotos estaban allí. Mi mente estaba en blanco, incapaz de formar una sola palabra coherente. Después de un largo silencio, mi jefe suspiró. Esperaba muchas cosas, mi nombre, dijo, su voz llena de decepción. Pero nunca esto. No de ti. Tenemos valores en esta empresa. Valores de respeto, de integridad. Y estas fotografías. Se detuvo sacudiendo la cabeza. No hay nada que justificar aquí. Lamento informarte que tu puesto de trabajo queda rescindido con efecto inmediato. Me entregó un sobre grueso con mi liquidación y otros documentos. Por favor, recoge tus pertenencias y abandona las instalaciones. Salí de su oficina en estado de shock, con el sobre en la mano y los ojos nublados por las lágrimas. Recogí mis cosas de mi escritorio bajo las miradas curiosas y juiciosas de mis colegas. Me sentía como si caminara en cámara lenta, cada paso un recordatorio de la humillación pública. La ciudad pequeña. Las noticias corren rápido. Sabía que mi reputación estaba destrozada. No había llegado ni a mi coche cuando mi teléfono sonó. Era Sara. Contesté esperando quizás algo de consuelo, aunque dudaba que pudiera ofrecerme algo. Pero su voz, y la de Mark que la acompañaba, estaba cargada de rabia. ¿Qué has hecho?, gritó Sara en cuanto contesté. Esto es tu culpa. Tu esposo lo ha arruinado todo. Me dijeron furiosos que las mismas fotos habían aparecido en los trabajos de ellos, que también habían sido despedidos, y que en la ciudad ya se estaba corriendo la voz, que los estaban señalando y murmurando. Me acusaron de que David había filtrado las fotos intencionadamente para vengarse, no solo de mí, sino también de ellos por estar conmigo. La furia que sentía por mi propia situación, por perder mi trabajo y mi dignidad, estalló contra ellos. Mi culpa, grité de vuelta, las lágrimas brotando de nuevo, pero esta vez de rabia. Esto es culpa tuya, Sara. Tú me arrastraste a esto. Tú me manipulaste. Tú me dijiste que era normal. ¿Y ahora intentas culparme por las consecuencias de tus propios juegos? Son una basura. Los dos. No quiero volver a verlos en mi vida, nunca más. Les colgué el teléfono temblando en mi mano, cortando el último lazo que me unía a la pareja que había sido mi escape y mi perdición. Ahora estaba completamente sola. Sin trabajo, sin casa, sin amigos. Conducí sin rumbo fijo por un rato, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Finalmente me detuve en un motel barato a las afueras de la ciudad. Entré en la habitación pequeña y lúgubre, y la soledad me golpeó con una fuerza abrumadora. Me desplomé en la cama, sintiéndome más perdida y desesperada que nunca. Mi vida era un campo de ruinas. Mi único pensamiento era David. Necesitaba hablar con él, necesitaba que esto terminara. Saqué mi teléfono y empecé a intentar contactarlo desesperadamente, bombardeando su teléfono con llamadas y mensajes, esperando alguna respuesta, alguna señal de que no todo estaba perdido para siempre. Los días siguientes se fundieron en un borrón de ansiedad, llanto y la amarga espera de una respuesta que no llegaba. Dejé de comer, apenas dormía. Estaba al límite.